familia, que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a empezar, señoras, con el Pentateuco. Silvita. ¿Qué es el Pentateuco? Aquí el objetivo de este libro es presentar un panorama general de los primeros 5 libros de la Biblia para que nosotros tengamos idea del plan salvífico de Dios que tenía sobre la humanidad. Estos libros, la siguiente. Pentateuco, señoras. ¿Qué significa Pentateuco? Significa 5 estuches. En la antigüedad, esos libros sagrados que fueron celosamente guardados por muchos años eran escritos en papel de papiro o en piel y se enrollaban en unos estuches. Por eso es que estos eran celosamente guardados. Aquí estos libros precisamente contienen todo lo que Dios quiso que el pueblo de Israel siguiera y que contiene la ley o Torá que Dios transmitió al pueblo de la siguiente antigua alianza. Nosotros, señoras, sabemos que este Pentateuco son 5 libros, están divididos para nuestra comprensión, pero sin embargo, todos ellos es una unidad que va a representar precisamente el plan que Dios tenía para ese pueblo escogido por él. Empezamos nosotros con estos libros ¿qué contienen los libros? Primeramente, contienen el origen del hombre, para qué fue criado, qué era lo que quería Dios del pueblo de Israel, y es una visión muy completa y una reflexión sobre el comportamiento que el hombre debía tener ante esa maravilla que Dios nuestro Señor había hecho para él. Vamos a ver que el primer libro del Génesis, aquí en el Génesis, ahí tienen ustedes, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los libros que pertenecen al Pentateuco. Vamos a empezar con el Génesis, en el cual quiere decir origen del mundo, el origen del género humano y el pueblo de Israel. Aquí nos enseña en este libro Dios que Él es el único creador de todo cuanto existe. Fíjense, señoras, qué maravilla que Dios nuestro Señor, desde que creó el mundo, ya nos tenía a nosotros en su pensamiento. Por eso aquí, desde ese momento, la misericordia de Dios se presenta e interviene en cada instante de los pasos que hace el pueblo de Israel para sembrar una esperanza en Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la actualidad? Hagan de cuenta que somos parte, no hagan de cuenta, somos parte de ese pueblo de Israel, que tenemos que ir sembrando esa semillita de esperanza. Ahorita en el Génesis, señoras, vamos a ver que Dios nuestro Señor crea el mundo y lo crea en un paraíso, señoras, y crea al hombre, y al hombre le da la oportunidad de vivir en ese paraíso en que no iba a haber dolor, en que no iba a haber tristeza, en que no iba a haber trabajo. Era únicamente amar a Dios. Pero ¿qué pasó? Había una condición, la condición de que el hombre tenía que obedecer. Fíjense qué importante nosotros en este momento, la virtud de la obediencia que tenemos que tener. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Sin embargo, inmediatamente Dios interviene y siembra la esperanza, porque el hombre, al sentirse que cometió una falta, se esconde. Inmediatamente le da pena, le da vergüenza, como nos pasa muchas veces a nosotros cuando cometemos algo que no debe de ser, y nos escondemos. Pero inmediatamente ese Dios misericordioso que había creado ese universo precioso, ese paraíso para nosotros, nos da una semilla de esperanza. Y aquí es donde nosotros entramos, señoras.
en que todas las veces que nosotros caigamos, tenemos la oportunidad de rehabilitarnos, tenemos la oportunidad de levantarnos. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, no quiere decir que por esa inclinación que tenemos a hacer lo que no debemos. Por eso decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos la oportunidad de rehabilitarnos cada vez que nosotros caigamos. Entonces, en el Génesis, la enseñanza es que la misericordia de Dios interviene inmediatamente en el corazón del ser humano cuando éste pone la disposición para decir, Señor, perdóname porque caí. Después de esto sigue el Éxodo, señoras. Aquí en el Éxodo, este libro es maravilloso. Yo les recomiendo a todas, señoras, las que están tomando este curso, que se llama Biblia Simplificada, porque en estos momentos de veras estamos haciendo una síntesis muy pequeña de toda la riqueza que tiene este libro, que ustedes, con el libro que tienen en su casa y con una Biblia tan hermosa como la que aquí tenemos, yo les traje esta Biblia, esta Biblia se ve. ¿La están viendo? ¿Sí se ve? Que se las vamos a rifar al final, ¿verdad? Lean los prólogos y tomen su libro de la Biblia, no como un libro cualquiera, señoras, sino como un tesoro de la historia de nosotros como pueblo de Dios, para que nosotros nos pongamos en el papel de ese pueblo de Dios que escuchaba la palabra de Él, no nada más la oía, la escuchaba, la reflexionaba, la ponía en su corazón, que eso a veces nos falta mucho. Y aquí vamos a ver cómo en el Éxodo, ese peregrinar que tenemos todas para el camino de la felicidad para llegar al Sinaí, al monte Sinaí, consta de 3 partes. La primera parte del Éxodo es la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado con el faraón. Se lo libera Moisés, lo toma Dios como una persona importantísima en el Éxodo para sacar a su pueblo y para llevarlo a la tierra prometida. Hagan ustedes una semejanza, señora, con el camino que están peregrinando nuestro pueblo de Israel. ¿Qué nos está pasando a nosotros en este peregrinar diario? Igual, escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros? Estamos llevando un camino también igual al que lo llevaron nuestros primeros padres, nuestros primeros, ahora sí que antecedentes que tenemos de nosotros como hijos de Dios. Acuérdense que por el bautismo nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos de su gloria. Después de eso, señora, llegan al monte Sinaí y después, ya que están los pueblos, fíjense, este pueblo que Dios nuestro Señor escogió, llegan al Sinaí y Él les da sus tierras, pero había que hacer leyes. Entonces la parte tercera del Éxodo es un reglamento, la alianza y la ley, el pacto que hace Dios con su pueblo. Aquí ya Dios, con una voz fuerte y sonora, dice, este es mi pueblo y yo soy su Dios. Quiere decir que Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger en todas nuestras acciones. Pero claro, depende mucho también de que ese pueblo que somos nosotros escuchemos su palabra. Así es como nace el culto a Yahvé. Luego viene el libro de Levítico. Aquí este libro, señoras, ya están ellos constituidos con las 12 tribus, todos tienen su tierra, todos tienen que reglamentar eso. Se viene un conjunto de leyes, de reglas, que todavía hasta la fecha las tenemos y que debemos de respetar, y que sin embargo, todavía el ser humano hace a veces lo que quiere. Aquí este libro nos da una razón muy hermosa para decir, este pueblo es un pueblo que debe ser llevado a la santidad, porque está formado por un Dios que es santo. Y todas nosotros, señoras, debemos ser llamadas a la santidad. En estos momentos de nuestra vida, todos nuestros actos deben ser llevados a ser santas. Les digo yo a las señoras, las santas del siglo XXI. ¿Por qué, señoras? Porque nos está tocando vivir unas
¿qué les diré? Unas crisis iguales que las que pasaron nuestros antecedentes, nuestros antepasados en este caminar, por este camino tan largo de 40 años y peregrinando en el desierto. Pongámonos nosotros en nuestro corazón a pensar, ¿cuál es mi camino que estoy peregrinando ahorita? ¿Cómo lo estoy peregrinando? ¿En quién tengo puesta mi fe? ¿En quién tengo puesta mi esperanza? Nosotros tenemos de veras ahorita tener en nuestro corazón a Dios nuestro Señor como el que nos guía, a ofrecerle todo nuestro día como es ahorita, este día tan hermoso en que empezamos con muchas ganas, porque necesitamos, señoras, seguir las indicaciones que Dios nuestro Señor nos da en este momento. Y en este momento a todas ustedes nos ha llamado para que nos pongamos a estudiar, a entender, a comprender, a hacer la vida, las palabras que Dios nuestro Señor, a través de la historia de la salvación, ha logrado tener que nosotros podamos nosotros leerla y estudiar. Aquí, en el libro de Levítico, es un compendio de liturgia. Muchas veces nosotros no queremos entender por qué son tantos ritos, por qué a veces nos molestamos si se tardan más, si se tardan menos, o por qué no le damos el culto debido. Señora, nos falta muchísima disposición y apertura y un decir, Señor, tú mandaste a estas personas para que estuvieran aquí ejerciendo el culto, los tengo que respetar, porque nosotros somos parte de esa iglesia que Dios fundó. No somos nada más alguien que va así sin hacer nada. Tenemos que participar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, señoras. El libro de la Biblia es un libro santo, es un libro que lo tenemos que coger con respeto, abrirlo con respeto. Es la palabra de Dios, es acercarnos a Él, es sentirlo cerca de nosotros. Sobre todo ahorita en este momento en que de veras necesitamos muchos abrazos de Dios nuestro Señor. Aquí vamos a nosotros ver en este libro todas las reglas que existían antes, señoras. Antes hacían días de penitencia en que ellos se ponían vestidos de acuerdo a la penitencia, se ponían ceniza en la cabeza, hacían ayuno, pedían perdón, y eran horas, y eran días, y todos se ponían de acuerdo y lo hacían para ofrecerle a Dios nuestro Señor ese pesar que habían tenido por haber desobedecido. El hombre, por su misma naturaleza y por esa inclinación que tenemos hacia hacer las cosas que no debemos, que ya saben que se llama concupiscencia, no nos la podemos quitar, somos más inclinadas a hacer cosas que no debemos que hacer el bien. Por eso es cuestión de que nosotros invoquemos al Espíritu Santo, a ese abogado que Jesús nos dejó, para que nos indique en este momento que estamos viviendo cómo me debo de yo comportar como verdadera hija de Dios. ¿Cómo debo de yo respetar el culto que se hace en todas nuestras iglesias, en todas nuestras ceremonias y qué disposición del corazón debo de tener? Aquí es un papel muy importante el que tiene Moisés, porque a él le toca reorganizar todo esto y hacerle ver al pueblo que tiene que respetar. Nos enseña un esquema teológico muy sencillo. ¿Qué pasa cuando yo hago una falta? Pues además tengo que tener que pagar un castigo o pedir perdón. Inmediatamente viene la conversión del corazón y es el que nos va a permitir recibir todas las gracias que tenemos por los sacramentos que Jesús instituyó. Fíjense la maravilla. No es, ¿cómo les diré? A veces es difícil que digo, ay, es que he hecho muchos pecados, es que no he hecho lo que debía. Tranquilas, señoras. El pecado más grave que pudiéramos hacer es desconocer la presencia de Dios en nuestro corazón. Todas fuimos criadas imagen y semejanza de Él. Él nos ama a pesar de que le fallemos y sinceramente se los digo que cuando nosotros ofrecemos el día a Dios nuestro Señor, Él nos ayuda para que en lo que tenemos que hacer diario nos santifiquemos. Y fíjense bien cómo nos sale todo bonito. En este tiempo que nosotros estamos viviendo de pandemia, que estamos mucho tiempo en la casa y que a algunas personas se nos ha hecho pesado y a otras ya nos acostumbramos y a otras ya queremos estar en la casa, ya no queremos andar en la calle, nos santificamos, señoras, ofreciéndole a Dios nuestro Señor. Y además, con gracias a la tecnología y las redes sociales, tenemos la oportunidad de tener nuestras horas de adoración, nuestros rosarios, nuestras misas,
y nos falta lo más importante, únicamente la comunión sacramental. Pero Dios nuestro Señor en este momento está con nosotros. Entonces le tenemos que seguir echando ganas. Luego sigue el último libro, que es el Deuteronomio. Aquí sí, señoras, es el testamento de Moisés. Es como si nosotros ahorita les dijéramos ese testamento a nuestros hijos. Escribamos nuestra propia historia, señoras, nuestra propia historia de salvación para nuestra familia. Y aquí es donde vamos a ver las prácticas que el pueblo de Dios debe de llevar a cabo. Aquí se hace mucha mención a Josué como relata, como sucesor de él, y a él lo deja para entrar a la tierra prometida. Josué es el encargado, señoras, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés no pudo hacerlo. Yo les recomiendo que lean a Moisés. Es un libro interesantísimo. El Éxodo está precioso. Y aquí Dios proclama que tiene una relación personal íntima con ese pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo de Israel. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que escucha su palabra es el pueblo de Dios. Esta es la relación que tenemos con él en el amor divino. El amor a Dios siempre debe de corresponder con la entrega de todo nuestro ser, señoras. Y como dijo Samuel, Señor, hágase tu voluntad. Dime en qué te puedo servir. Si nosotros llevamos a cabo esa máxima, vamos a practicar mucho una virtud hermosísima que es la obediencia. Esa virtud, desde que nuestros primeros padres deberían de haber obedecido a Dios. El que obedece no se equivoca. Nosotros tenemos que aprender a obedecer, señoras, porque hay una autoridad siempre que nos va a dar algún mensaje que a lo mejor no nos va a gustar, pero nosotros tenemos que tener una apertura de corazón para escuchar la voz de Dios. Él, sin que él supiera en dónde íbamos a estar nosotros, claro, él ya lo sabía, pero nosotros no lo sabíamos, en nuestra conciencia nos puso ese grillito que grita, esto está bien, esto está mal. Y yo a veces, antes les decía a mis nietos, pregúntense nada más esto. Si hacen algo, voltean al corazón y digan, Jesús, ¿estás contento con lo que estoy haciendo? Y Él les va a contestar. Y de veras que les contesta, y de veras que las abraza, y de veras que se nota en que cuando haces tú las cosas por amor a Dios, se fructifica y se multiplica de una manera divina. Entonces aquí es el Pentateuco, es el que nos transmite las enseñanzas religiosas y siguen vigentes, señoras. Todavía estas fechas, después de 2000 años, estos libros están vigentes y nos recuerdan a cada instante que Dios está con nosotros. Dios está al pendiente de nosotros. Dios mandó a su Hijo para el buen pastor que nos conoce a todas por nuestro nombre, que conoce el corazón de cada una de las que está aquí y que nos ha escogido como escogió a sus profetas, a sus jueces y a todas las personas que mandaron a liberar a su pueblo, a nosotros en este mundo, a llevar esa semilla de esperanza. Somos portadoras de la buena nueva y tenemos ese compromiso y responsabilidad moral de hacerlo ante este mundo tan difícil que nos está tocando vivir. Yo me comparo con ese grupo del pueblo de Israel, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, y nosotros estamos a veces muy cómodamente haciendo las cosas y no nos entregamos a Dios como debe de ser. Esto nos debe dejar ¿qué les diré? Un reto o un compromiso, que de hecho ahorita la iglesia está preocupada por eso y nos está mandando a los laicos a trabajar un poquito más comprometidas con la comunidad. ¿A qué voy a hacer yo con todos esos dones, todos esos talentos que Dios nuestro Señor me ha dado? Hagamos un resumen, señoras. Primero tenemos el regalo de la vida, las virtudes teologales, las virtudes cardenales, los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia, todo con lo que podemos nosotros ser santos en este momento de nuestra vida,
que a veces las tenemos guardadas como un tesoro, así como ellos guardaban todos esos libros envueltos en papiro, hermosos, en lugares hermosos, y que ellos lo defendieron a través de todos los años, y por eso es tan importante todo lo que Dios nos dejó en ese testamento, que tenemos que seguir siendo nosotros custodias del testamento que Dios nuestro Señor nos dio a través de esta historia. Entonces aquí el Pentateuco nos prepara para recibir la gracia de Cristo y vivir en la misma. ¿Cuál es la gracia de Dios nuestro Señor? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dime en qué te puedo servir, en dónde me necesitas, qué puedo hacer. Y recuerden perfecta una frase muy importante que nos enseñaron hace mucho, que Dios nuestro Señor no escoge a las más preparadas, señoras. Nos prepara a las que Él quiere. Y a veces no queremos estudiar, no queremos aprender, no queremos, decimos no y damos muchos pretextos. Pero Él nos sigue insistiendo. Inviten a sus señoras a seguir llevando esa semilla de esperanza, de fe, de amor a sus unidades, a sus asistentes. Pero el primer compromiso, señoras, que tenemos es con nuestra familia. Estamos teniendo problemas con la familia hoy en día, todo el mundo quiere una familia desunida, por eso estamos ofreciendo esta oración. Es importante que nuestra familia es la primera iglesia, es el templo en donde nosotros vamos a llevar a cabo todos estos cultos que quedaron escritos en el Pentateuco y que se están haciendo realidad, y que gracias a todas las redes sociales y a estas facilidades tan grandes que tenemos estamos con la oportunidad de darnos el tiempo. No lo vamos a ver como una novela, vamos a tener un momento de silencio, vamos a hablarle al Espíritu Santo, que venga a nosotros, que se apodere de nuestro corazón, que nos lleguen las palabras que necesitamos en este momento, y que cada una tenga la oportunidad de compartir ese amor tan grande que Dios nuestro Señor nos ha dado a través de sus enseñanzas. Aquí el mensaje de este tema es muy importante. Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos. Y a veces, señora, nosotros dudamos. Y aún en la desgracia, aún en las cosas peores que nos pasa, Dios nuestro Señor nos ama, y es para bien de los que Él ama lo que nos pasa. Y nos hace reflexionar mucho, pero tenemos que tener una disposición de corazón muy sincera, muy blanca, muy limpia, y decir, no voy a oír todas las voces que en alrededor me están diciendo puras cosas negativas. No, yo voy a escuchar la palabra. La palabra de Dios es palabra viva, es palabra actual. Nos habla hoy igual que le habló a nuestros antepasados. La tenemos que escuchar, la tenemos que leer, y dense el tiempo, no les dé miedo abrir la Biblia. Es el Antiguo Testamento, por eso a veces nosotros le sacamos la vuelta, porque trae mucha genealogía, trae muchos nombres, pero sin embargo, Dios nuestro Señor se ha valido de todos estos libros para escoger las partes más importantes. Y si ustedes cuando van a misa se dan cuenta que utilizamos partes del Antiguo Testamento, partes del Nuevo, en 3 años alcanzamos a leer la Biblia o a escucharla, pero si no vamos a misa con ese corazón abierto para escuchar al sacerdote que está ahí, y que cerremos los ojos y no veamos al sacerdote, veamos a Jesús, que es el que está proclamando la palabra, señoras, nos va a caer el 20 y nos va a decir en ese momento, el día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo quiere que yo me comporte? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a Dios? Le dedicamos tiempo a muchas cosas, señoras, a muchas, pero escuchar a Dios a veces no. Entonces, tómense el tiempo, yo las invito que abran su Biblia, ahorita que estamos empezando con los primeros libros, que tomen los prólogos de cada libro, léanlos, y algo les va a llamar la atención, y se van, si quieren ustedes, al libro de Moisés, cómo fue la huida, cómo los trató, cómo Aarón, Moisés le decía a Dios, no me mandes a mí, manda a mi hermano a hablar con el faraón. Moisés era tartamudo, y decía, Dios, te vas a ir tú. Entonces, allá va Moisés.
Y allá va Moisés, y miles y miles. Nos pasa igual, señoras. ¿Cuántas veces nosotros somos intercesoras? Tenemos que apoyar a las gentes. Nos hablan, ay, tú que eres tan amiga de Dios, dile, pues tú también, a ti también te conoce, a ti también sabe y le va a dar más gusto. Acuérdense de que lo dijo Jesús, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos, entonces vamos a echarle ganas. Aquí, ya como dicen ustedes, acción, proyección y vida, descubrimos cómo Dios nos acompaña a su vuelo en su caminar a pesar de sus infidelidades, y nosotros, si queremos, podemos hacer un recuento o escribir en el diario todas las veces desde que yo nací, cuántas veces sin darme cuenta Dios nuestro Señor me ha protegido. Y además, fíjense, renovar la alianza de amor con Dios para que nosotros de nuevo caminemos a la santidad. No importa las veces que caigamos, señoras. Podemos caer miles y miles de veces. Lo que importa es una conversión de corazón. Y la mera verdad, sí, señor, tenemos una oportunidad todos los años, porque acuérdense que nosotros renovamos todas nuestras promesas en el año litúrgico. Ya vamos a tener dentro de poco el Adviento, que es otro tiempo de conversión en que todas las veces y todos los corazones tienen la oportunidad de cambiar hábitos negativos a hábitos positivos. Ya no podemos decir voy a elegir entre el bien y el mal, no, voy a elegir entre el bien y la excelencia. Que todo lo que hagamos en nombre de Dios nuestro Señor lleven la firma y el sello de nosotros, que lo hacemos con amor, con todo nuestro corazón, para que sea y digan, se nota que aquí pasó fulanita de tal por este lugar. Se nota que ella prepara con todo su corazón lo que hace. La comida, el preparar la ropa, el preparar los temas, e ir a las unidades. Ahorita estamos que no vamos a las unidades. Señoras, no abandonen a sus gentes, escríbanles, háblenles, platíquenles lo que ustedes quieran, estén cerca de ellas. Estos libros son 5, señoras, y los libros históricos son 16. Son demasiados libros para verlos de una manera muy detenida. Entonces, vamos a tratar de ver lo más objetivo de ellos, pero yo les sugiero y les pido de veras de corazón que se tomen un tiempecito en su casa de estar leyendo lo que vamos a ver de los libros históricos. Hay cosas maravillosas en que nos sirve de ejemplo de por qué las personas hacen muchas cosas maravillosas y preguntamos, ¿por qué ellas? Pues porque siempre han estado dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Vamos a pasar ahorita a los libros históricos. Nada más voy a tomar una tira agüita. Ya se me... No tenemos la oportunidad de intercambiar palabras, únicamente, pues nada más estoy hable y hable y hable, veo unas caritas allí en la pantalla, pero ya tendremos oportunidad de verlos personalmente. ¿Cuál es el objetivo de estos libros? Obtener un pequeño conocimiento, un breve conocimiento de los libros históricos, con objeto de encontrar en ellos el valor y la trayectoria que se tuvieron para seguir. Aquí, señoras, vamos a ver y vamos a comparar cómo el mundo que nosotros estamos viviendo, sobre todo en esta última década, la tecnología cómo ha avanzado, que tuvimos que aprender a usarla, porque sinceramente nos hubiéramos quedado nosotros fuera del camino si no entramos a esta tecnología. Nos cuesta mucho trabajo, nos da miedo, nos sentimos incapaces y batallamos. La mera verdad, no crean que es sencillo para nosotros estar ahorita aquí. Sin embargo, pues nos pidieron que apoyáramos y yo ya estaba muy tranquila en la casa y ahora aquí estamos con ustedes otra vez porque cuesta trabajo adaptarnos a las nuevas tecnologías que todavía no les sabemos. En cambio, los nietos, señora, nos dan el ejemplo. Aquí vemos un cambio de costumbres, un cambio de usos, un cambio de reglas, todo el mundo opina, todo el mundo tiene muchas cosas. Pero los valores que tenemos desde la historia de la salvación no han cambiado, señoras. Fue muy claro Jesús cuando Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y dejó muy claro la voz.
somos hijas de Dios, hermanas de Jesucristo, herederas de su gloria. Y por lo tanto, tenemos ese compromiso de portarnos bien, de dar ejemplo, de seguir el camino que Él nos mostró. Entonces, hay valores que no podemos cambiar, señoras. Aunque todo el mundo diga y haga por cambiar los valores, nosotros no los podemos cambiar. Solo Dios los puede cambiar, y Él ya escribió la última y terminó con Jesús. Él escribió la historia y ahí terminó con lo más hermoso que nos pudo haber pasado, que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que con su pasión, muerte y resurrección nos da la vida eterna y nos tiene un lugar en el cielo. Por eso estamos llamadas a ser santas, señoras, porque provenimos de un pueblo santo que fue creado por Dios, que es santo. Aquí vamos a ver primero, los libros históricos, pues no están escritos en orden cronológica. Aquí es como ustedes que se ponen a escribir y de repente escriben una cosa y luego la otra, y se trató de conjuntar lo más importante de todo este tiempo. Y estos libros tienen un doble objetivo: enseñarnos la providencia de Dios y demostrarnos cómo su pueblo interpretó a la luz de la fe esos acontecimientos, y reconociendo siempre en ellos la presencia salvadora de Dios. O sea, señoras, que todavía en estos momentos es como nosotros tenemos que ver todos los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida, a la luz del Evangelio. ¿Qué Dios me está queriendo decir con lo que me está pasando en mi vida personal en estos momentos? Historias, tantas como somos de personas que existimos en el mundo, hay muchas, diferentes, dolorosas, tristes, alegres. Y si nosotros hiciéramos una recopilación de todo, veríamos que la mayoría está pidiendo que Dios, nuestro Señor, esté presente siempre en nuestras vidas, señoras. Él es el único que ha creado de la nada a estos seres que somos nosotros. El hombre transforma la materia, pero nunca ha creado nada. Al contrario, creo que hemos descompuesto lo que Dios ha creado. Entonces aquí vamos a ver el libro de Josué, que es uno de los más importantes, en donde a él ya le tocó el papel más importante. Él lleva a ese pueblo de Israel a la tierra prometida. Y aquí, bajo la guía de Josué, nos dice, la tierra prometida, no crean que la conquistaron porque eran guerreros, no, la conquistaron porque Dios nuestro Señor se las dio, se las regaló. Era una forma, señoras, tan diferente a como estamos ahorita. Dios nuestro Señor nos crió para que viviéramos en una familia igual a ellos. Les dio las tierras, les dio sus familias. Todos eran amigos, todos eran hermanos, todos eran parientes, todos se ayudaban, todos estaban juntos. Entonces aquí es lo que nosotros tenemos que ver, cómo nosotros tenemos que tener un agradecimiento total a esa familia que nos dio Dios nuestro Señor en este momento que nos toca tener aquí en este mundo. Y además, fíjense, nos indica también mucho este libro de Josué, cómo le tenemos que creer a Dios, señoras. Nos falta mucha fe para creerle. No creemos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Pero hasta que nos pasa algo y vemos la mano de Dios, dices, nada más Dios pudo haber sido el que pasó esto. Y nos los manda con series de cosas que diariamente las vivimos, pero no se las achacamos a Dios, se las achacamos a la suerte, se las achacamos a lo que quiera, menos a que es Dios que nos protege, nos cuida y nos ama y está pendiente de nosotros. Es un guía, señoras. Entonces aquí en este pueblo de Israel, sigue Josué insistiendo, tenemos que agradecerle a Dios todo lo que Él nos da, todo se lo debemos a Él, no es por méritos propios, es porque nos ama y nos quiere a pesar de nuestras infidelidades. Y ya saben la historia de lo que pasa, el pueblo de Israel cayó muchas veces, adoró muchos dioses, y sin embargo tenían esa capacidad y ese aprendizaje de los profetas y todo, de pedir perdón, de reconciliarse, de volver a caer, volver a pedir perdón. Que eso, señoras, a veces nosotros que tenemos el sacramento de la reconciliación, a veces no lo llevamos a cabo.
Luego viene el libro de los jueces. Señoras, también hubo pues jueces, porque aquí tenía que haber una persona que estuviera al frente de ese pueblo para regirlo. Y señoras, nosotros somos también parte de ese pueblo y a veces Señor, nos escoge a nosotros para que llevemos la palabra. Y a veces nos queremos quedar calladas porque no puedo hablar, porque si digo algo se van a sentir, o porque si digo algo ya no me van a invitar. Señoras, vamos a llevar la palabra de conciliación y de amor. Necesitamos volver a reconstruir ese pueblo herido de Dios. Estamos indefensas aquí en el mundo pensando que ya estamos abandonadas. La pandemia nunca nos había tocado vivir eso, al menos a nosotros, a los abuelos a lo mejor les tocó, pero a nosotros en particular nos está tocando que a pesar de que hay vacunas y que a pesar de que nos cuidamos y que a pesar de todos los pesares, tenemos tristemente muchas personas que se nos están yendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo me voy a llenar de Dios. Yo voy a hacer, fíjense, ese barro en manos del alfarero para que Él moldee mi vida, para que Él me permita valorar ahorita con mayor razón todo lo que Él en este momento nos está dando a cada una de nosotros. Estar ustedes aquí en lunes en la mañana, que a lo mejor la casa la tienen al revés, darse ese tiempo para que en su corazón caiga la semilla de Dios nuestro Señor. Siéntanse esos caudillos, siéntanse esos jueces, siéntanse esos profetas, siéntanse esos apóstoles que Dios nuestro Señor nos está preparando para seguir inundando el mundo con la palabra de Dios. Aquí nos indican y nos dicen en los jueces que a pesar de la infidelidad y que la victoria es el premio que Dios otorga a los que Él ama. Fíjense nada más. Y acuérdense de la parábola del hijo pródigo. Acuérdense de todo lo que Jesús nos ha dado en sus parábolas, que lo vamos a ver después más despacio. Cómo a pesar de todos los pecados que cometemos o las faltas que cometemos y todo lo que decimos no, Dios nuestro Señor nos sigue llamando a través de una plática, a través de un curso, a través de una amiga que nos invita. Así estamos en el corazón de Dios presentes todos los días, señoras. Pero como yo le digo a mis nietos, santo que no es visto no es adorado. Necesitamos hacernos presentes también nosotros. Él nos tiene presentes en su corazón, pero nosotros por el mundo, que es uno de los enemigos del alma, ¿qué pasa? Nos distraemos con otras cosas. Es que yo ya estoy cansada, es que yo ya me cansé de esto, yo ya tengo que, no, ya, es mucho para mí. Nos olvidamos de Dios. Entonces, echarle ganas. El libro de Ruth. Ruth, señoras. Ay, qué maravilla, Ruth, la nuera hermosa. Y ahorita que nos dicen, no era la que quería para mi hijo, ¿verdad? Y Ruth fue la nuera extranjera, moabita, que va a una tierra, que se queda con su suegra Noemí. Fíjense, señoras, qué maravilla. Noemí quiere decir dulzura, ¿eh? Todas las que se llaman Noemí son dulzuras. La otra nuera creo que se le decía amargura, ¿eh? Mara creo que se llamaba. Entonces, señoras, ¿cómo? Fíjense nada más. ¿Cómo dicen ahora? La nuera que no quería para mi hijo. Y para ella fue la hija. Y Dios la premió y se casó. Y de ahí viene la descendencia de David. ¿Cómo ven? Ahí viene la línea mesiánica. ¿Cómo ven? De ahí nació Jesús. A ver, léanlo. Tómense el tiempo de leer el libro de Ruth. Lo más importante, y verán que les va a encantar. Y van a decir, sí soy la nuera, sí o era, de que Dios nuestro Señor quiere para su hijo. Entonces aquí, señoras, aparte de probar la providencia de Dios en la sociedad mesiánica, es probar la misericordia de Dios que tiene en todos los que Dios confían en Él, aunque seamos extranjeros. ¿Qué quiere decir esto, señoras? Que tenemos que abrir el corazón a todas las personas. Todos los que crean en Dios, señoras, son hijos de Dios, que los ama, los quiere y los ayuda y los protege. Abramos ese corazón, léanlo, señoras, está buenísimo el libro.
La casaron con Boz, nace Obed, abuelo de David, en la línea mesiánica. Entonces, de ahí viene de donde nació Jesús, que iba a nacer el hijo de David. Jesús, el hijo de David. Viene de ese libro tan maravilloso. Yo ahora le agradezco mucho a Dios nuestro Señor que me está permitiendo volver a leer todos esos libros. Me encanta, me doy el tiempo, leo los prólogos, de la Biblia que les traigo, es la Biblia de los jóvenes. Tómense el tiempo de leer el prólogo, lean tantito, así como a veces tenemos tiempo para ver series. Dense su tiempo, pero abran el libro como un libro sagrado que es, en donde van a escuchar la palabra de Dios. Y luego vamos a ver los libros de Samuel. Aquí, señoras, es muy importante, porque este libro empieza desde el nacimiento de Samuel hasta el final de la vida de David. Samuel decía, Señor, aquí estoy, dime, ¿en qué te puedo servir? Él era un profeta fiel, era uno de los jueces que decía, dime qué tengo que hacer, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. Era muy obediente. Y aquí ya pasó este pueblo de Israel con las 12 tribus ya organizadas de un régimen de liderazgo ocasional a construir un estado en el que era regido con una monarquía. De aquí vamos a ver que Samuel es el último de los jueces y el de los primeros grandes profetas de Israel. Aquí es donde un pueblo que es castigado y todo, vuelve a resurgir, señoras. Acuérdense que el templo fue de los jueces los más importantes que tenemos, en que destruyen el templo y lo vuelven a construir. Todas estas historias, aunque no sean historias que tengan un origen moral religioso, ¿por qué los tenemos? Pues porque nos dan un ejemplo de cómo personas común y corriente, se puede decir, como Ruth, Esther y todas, son escogidas, y ahí es donde nos vemos reflejadas las mujeres, la importancia que tenemos como mujer en la vida del pueblo que estamos viviendo ahorita, en la vida que estamos viviendo, como en la familia es tan importante que la mujer esté fuerte, que esté cimentada en sus valores, que los defienda a pesar de todo lo que les digan. Aquí nosotros en este libro, a pesar de todas las dificultades que el pueblo de Israel sufrió, tuvo la valentía de enfrentarlos porque sabían que todas las promesas que Dios les hacía siempre eran cumplidas. Entonces no teman, yo estoy con ustedes, háganlo. Pero es que es imposible, háganlo, créanme, no les va a pasar nada. Y nos pasa a nosotros, a veces dudamos. Pero si nosotros decimos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, lo pongo en mis manos, pongo mi vida en tus manos, haz de mí lo que quieras, soy tu instrumento, pues como que se facilitan las cosas y como que Él nos va encaminando a qué es lo que debemos de hacer para tener lo que es principal en nuestro corazón, una paz que se debe de reflejar en nuestra vida diaria. Ya no nos deben de ver tan angustiadas y tan preocupadas, qué va a pasar, qué va a suceder. Señoras, va a pasar lo que está pasando, pero lo que no debe dejar de pasar es que nosotros dejemos de confiar en Dios nuestro Señor. Eso lo debemos de tener ya como una prioridad de nuestra vida. Señor, aquí estoy, confío en ti. Y aquí después vienen los libros de los reyes. Que nos hablan es muy importante porque nos hablan de que en este libro, acuérdense que todo el pueblo de Israel también tuvo varios dioses y ahí estábamos batallando mucho y entonces aquí en el libro de los reyes nos dicen los dos reinos que había, el de Judá y el de Israel, desde la muerte de David hasta la destrucción, hasta el destierro de Babilonia. Aquí las palabras y los objetivos principales del libro de los Deuteronomio es el monoteísmo. Yo soy su Dios, el único Dios. Yo soy su Dios. Ustedes son mi pueblo.
y no hay problema. Este es lo que tenemos que tener claro. Somos parte de ese Dios, es único y además de la unicidad del santuario. ¿Cómo protegían ellos las leyes? Esos papiros que estaban envueltos, esos rollos, los traían en el arca de la alianza en el tabernáculo. Y eran lugares sagrados, eran lugares que no podía entrar cualquiera. Nada más los que eran escogidos por Dios nuestro Señor, eso lo vamos a ver después. Entonces aquí los reyes eran condenados porque le daban culto a muchos dioses, señoras, y fueron levantados varios, pues, altares a los dioses de Betel y Dan. Entonces aquí el destino del hombre, subrayenlo eso, depende de su fidelidad a Dios. Como en estos momentos, señoras, tenemos que ser más fieles a Dios. Es muy difícil, señoras, en la tristeza, en el dolor, ver la mano de Dios. La vemos cuando estamos alegres, pero en el dolor, y yo me pregunto, ¿por qué nos hace Dios pasar por el dolor? Porque su Hijo sufrió por nosotros también. Lo que más queremos nosotros en la vida, lo que nosotros más amamos son los hijos, y a veces sufrimos en los hijos lo que Dios sufrió con su Hijo. ¿Ustedes creen que Dios nuestro Señor no sufrió con lo que le hicieron a su Hijo? Pónganse en el lugar de Dios. Pónganse como nos está pasando en nuestra familia y no poder abrazarlos y no poder verlos y no poder ayudarlos. Entonces, estos libros nos tienen una clara, ¿qué les diré? Indicación de que la justicia divina sobre el pueblo siempre lo va a hacer Dios nuestro Señor. Y en las cláusulas de la alianza está escrito, el que me sigue y es fiel a mi doctrina, siempre estará protegido por mí. Eso es un hecho. No lo podemos refutar. Dios está conmigo ayer, hoy y siempre, en todo momento. Aquí los libros de las crónicas es una relectura de todos los relatos ya pasados, es una visión renovada de la historia de Israel para iluminar, fíjense, la situación presente y servir de guía para el futuro. Todavía no nacíamos y ya nos están dando las indicaciones. Fíjense nada más qué maravilla. Ustedes leen la Biblia, y yo me acuerdo cuando yo era mucha chica, mi abuelita decía muchos les dicen refranes. Le digo, pues son muchos refranes sacados de los proverbios. Y no leían la Biblia, señoras. Estaba prohibido leer la Biblia. Y ahorita que ya tenemos la facilidad, mucha gente la tiene de adorno en su casa. Es palabra viva, palabra actual, en que la debemos de, no nada más tenerla en su buró, tomarla, besarla, abrazarla y decir, Señor, gracias porque me dejaste este testamento, porque me dejaste esta herencia y que yo por muchos años había olvidado que te pertenecía a ti. Fíjense nada más qué maravilla. Y además, porque nos bautizamos, señoras, somos reyes, profetas y se me fue la otra palabra, sacerdotes. ¿Cómo ven? ¿Qué compromiso tenemos ahorita? Y más ahorita que la iglesia nos está pidiendo mucho apoyo. Entonces, el mensaje central del libro de las crónicas es una invitación a mantener la esperanza para el futuro. La esperanza es una virtud teologal y no debe morir nunca. Es un regalo que Dios nuestro Señor nos los dio desde el día que nos bautizamos. Ahí la tenemos. A lo mejor está guardada. A lo mejor no la potenciamos. La fe, la esperanza y la caridad son regalos que Dios nuestro Señor nos dio el día que nos bautizaron. Necesitamos pedir, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestra caridad, sobre todo la caridad del amor, señoras. Porque lo que más nos cuesta dar es nuestro tiempo. Se los decía la vez pasada, en el tiempo en que no hay tiempo, cuando hay amor hay tiempo, señoras. Necesitamos dar amor, necesitamos ser generosas, necesitamos ser empáticas con el tiempo que estamos viviendo. Y luego viene Esdras y Nehemías, dos protagonistas muy importantes. Esdras era sacerdote, Nehemías era gobernador, en el que trabajaron de una manera conjunta. El gobernador aceptó todo lo que Esdras pedía de que se construyera el templo, lo reconstruyeron, restablecieron el culto.
y se organizaron para formar una unidad enteramente que era regida por la ley de Dios. No se fueron por lo político. Yo te voy a ayudar como gobernador a que hagas tu pueblo, pero tú te vas a regir por tu ley de Dios. Y por eso la autoridad máxima es Dios, señoras. Dios elige a las autoridades que nos están ahorita regiendo y tenemos que obedecer. El que obedece no se equivoca. Dios a cada quien le va a poner lo justo que tiene que hacer de acuerdo a cómo trabaja. Entonces, tenemos que aceptar a veces autoridades que no son de nuestro agrado, pero que sin embargo Dios nuestro Señor los puso. Es una autoridad que Él escogió, por algo le escogió, para que ese pueblo, que somos parte de ese pueblo de Israel, sepamos trabajar de una manera armónica entre el pueblo que nos toca por otra autoridad, que no es la de Dios, para que la autoridad de Dios prevalezca en el corazón de los que somos ese pueblo fiel. Espero que me haya explicado bien en que no debemos olvidar que por el bautismo y por la confirmación tenemos un sello de carácter indeleble en nuestro corazón que no es borrado por nada. Dios nos puso a través de Jesucristo ese sello y nos está tomando en cuenta cada instante de nuestra vida. Olvídense de lo que pasó en el pasado. Ya pasó. ¿Qué voy a hacer en este momento en mi vida para yo ser esa parte importante de dar testimonio de todo lo que en mi corazón Dios ha sembrado a través de tantos años que me he estado formando? No rehuyan la formación, señoras. No le den la vuelta. Es lo más importante. Tenemos que formarnos a la luz del Evangelio. Hacer lo que Dios quiere de nosotros para que seamos verdaderos apóstoles. Y aquí por eso, una máxima que tenían era la caridad a los más necesitados, señoras, y ahorita nos está costando mucho a veces practicarla. ¿Por qué vamos a ayudar a estos? Analícense, todos somos migrantes. En determinado momento todos somos migrantes. Tenemos que ayudar, señoras. Entonces, yo las invito a que abran su corazón para que cada vez más gente sientan que Dios está con ellos. Aquí, señoras, una cosa que es súper importante, la oración. No debemos dejar de orar. Orar es platicar, es dialogar con Dios, es abrirle su corazón. No necesitan abrir la boca. Oran con el pensamiento, oran con sus actos, oran con su testimonio, oran con su testimonio y congruencia en sus actos de la vida diaria. Y así, señoras, tenemos mucho compromiso en este momento en especial con nuestra iglesia. Somos iglesia. Vamos a un templo formado por la iglesia que somos nosotros. Y si hablan mal de la iglesia, es porque nosotros no estamos dando un buen testimonio de discípulos de Jesús. Y viene Tobías, señoras. Hermosísimo libro de Tobías. Dense un recorrido por él. Aquí nos falta tiempo para explicarles todo. De veras, Tobías, hijo de Tobit, Tobit estaba ciego y Sara ya también no se casaba. Tobit quería que se casara su hijo, lo manda a un pueblito, conoce a Sara, se casan, son felices y fíjense cómo de veras, señoras, se alivia, era cieguito y se alivia, da consejos, o sea, está hermosa léanla por favor, aquí no se las podemos leer todas ni les podemos decir todo, está hermosa, ¿eh? Y aquí una de las características es que se distinguen mucho por las obras de caridad en favor de sus compatriotas. Fíjense, pierde sus bienes, o sea, no le importa quedarse sin nada, él confía en Dios nuestro Señor y Dios nuestro Señor lo premia. Entonces, Tobías también, acuérdense, está hermoso. Léanlo, por favor, ¿sí? Aquí tiene dos sentidos este libro. Inculcar entre los judíos que vivían en la dispersión la confianza, o sea, que eran los judíos que andaban dispersos por el mundo, la confianza en Dios en medio de los problemas y de las pruebas y animar a todos ellos a practicar la caridad entre los más necesitados. ¿Nos querrá decir algo Dios nuestro Señor a través de este libro? ¿Cómo ven? ¿Necesitaremos practicar la caridad? ¿Nos hemos acercado a nuestro párroco?
Nos hemos acercado a nuestras colonias más necesitadas, les hemos dicho qué se les ofrecen, qué necesitan, nos hemos salido de nuestro confort o estamos muy tranquilas haciendo lo que tenemos que hacer que nos gusta. Entonces hay que echarle ganas. Ya vamos a acabar. El libro de Judith. Ay, no tienen prisa todavía porque vamos muy rápido. Judith. Aquí también, señoras. Por medio de ella, ya me voy más rápido, Dios libra a los israelitas de la terrible amenaza que tenían. Matar a un hombre que quería destruir al pueblo. Y Judith, una mujer muy importante que tiene aquí, se vale de ella. Fíjense qué importante es para nosotros la intervención de la mujer. Judith dijo, no se preocupen, no necesitamos armas. Yo voy a entrar al reino de estos hombres y voy a matar al general este que quiere destruirlo. Y así lo hizo y lo mató. Y por eso a veces te asustas. Señoras, lean los libros para que se den cuenta cómo era la vida de ellos, que los mataban y los trataban horrible. Ahorita no hemos visto todavía tanto eso. Sí vemos muchas cosas, pero nosotros no lo estamos viviendo. Lo vemos en otros. Ellos lo vivieron en su pueblo, en su raza, en su gente. Vivían todos juntos, señoras. Entonces, lo estaban viviendo todos esos sufrimientos. Y ella dijo, déjenmelo a mí, tranquilos, no vamos a tener armas. Yo voy a ir. Y les presentó la cabeza de este señor ahí, en medio de... Ay, se quedaron impresionados. Aquí, este relato nos ayuda, que es... no por una intervención religiosa, sino milagrosa, sino por la astucia de una mujer valiente y decidida. Judith quiere decir judía y las cualidades de ella las hacen parecer como símbolo del pueblo de Dios. Esther, señoras, también otra mujer muy importante, ayuda a un mardoqueo que era su tío, que ayudó al rey, también lo querían matar. Ella se hizo reina, se enamoró el rey de ella y al traidor lo mataron. Porque dijo, ¿qué buscas? Él lo hizo, lo salvó de unos eunucos que lo querían matar al rey y dijo, no les dieron premio, se fue y luego lo querían matar. Entonces ella dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué darías para una persona que me quiso salvar la vida? Pues yo le daría todos los honores, creyeron lo que a su subalterno le iba a dar todo eso y sorpresa, fue al que le había salvado la vida. Aquí, señoras, presenta una acción salvadora en favor del pueblo judío realizada por humanos. Estos libros son didácticos porque nos enseñan cómo debemos de comportarnos en este momento nosotros como seres humanos. A veces por muchas limitaciones no queremos hacerlo, hay que ponernos las pilas y ayudarlos. El libro de los macabeos también nos escriben para recordar las hazañas de los macabeos y para legitimar la monarquía existente. Aquí el autor es Judas Macabeo, está convencido que Dios de Israel es el verdadero protagonista de los hechos que narran. O sea, tenían demasiada confianza en Dios nuestro Señor, sinceramente. Ellos escuchaban la palabra, no la oían, la escuchaban, la hacían vida, confiaban totalmente en Él. Aquí nada más para recordarles, señoras, que contamos siempre con la ayuda de Dios nuestro Señor. Y yo les digo, señoras, en este momento de nuestra vida debemos de practicar el sistema de riego por goteo. ¿Cuál es el riego por goteo? Todos los días leamos algo de las Sagradas Escrituras. Primero, ofrecer el día a Dios nuestro Señor, hacer su voluntad, escuchar la voz. Él nos habla aún dentro de la casa. Una amiga que nos habla para pedir consuelo, alguien que toca la puerta, alguien que necesita apoyo, aunque sea por el chat, señora, tenemos esa oportunidad. Riego por goteo. Y no olvidarse, la oración, el diálogo con Dios, el Santísimo, Dios nuestro Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Soy tu instrumento en que tú vas a escribir la historia de esta vida, de mi vida, en este momento que estamos viviendo y que vamos a ser las santas del siglo XXI. Las invito a todas, señoras, las veo dentro de 2 meses si Dios quiere. Al final les van a rifar una Biblia que les trajimos a regalar Lulu y yo.
Espero que sea la suertuda que la tenga como recuerdo de nosotros. Un beso para todas. Buenos días, señoras, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Bueno, nos vamos a ir rapidito con los segundos temas. Pues como pudieron darse cuenta, estos temas que empezamos a describir cada uno de los libros que vienen en el Antiguo Testamento, pues como dice Yola, tenemos que leerlos, tenemos que empezar a leerlos, cada uno de ellos. Ahorita queremos darles una probadita, es una síntesis, ¿verdad? Del contenido tan grande que tienen los libros, de esa sabiduría, que como dijimos en los primeros temas, estamos recorriendo la historia de la salvación y entonces vemos en ese pueblo todos los sufrimientos, todo lo que hicieron, y entendieron y comprendieron que era un don de Dios, y entonces estas enseñanzas nosotros podemos hacerlas vida, podemos ver esa actitud que debemos de tener, al igual que el pueblo elegido. Vimos en el principio, como les decía, que nosotros nos íbamos a sentir identificados en esta historia de salvación. Entonces, vamos descubriendo libros donde hay cierta identificación, o sobre todo mucho que debemos comprender, leer sobre todo, y como dice Yola, empezar para poder empezar a leer un libro es ver desde el prólogo, el índice, y empezar a comprender el tema que sigue, el tema 2.4, los libros poéticos, señoras. Estos libros poéticos tienen como objetivo, si vemos en la siguiente, Silvita, llegar a apreciar la sabiduría y enseñanza de estos libros. Nos dice admirar su belleza y encontrar en ellos un modelo de actitud ante la vida. Esto es lo que vamos a ir reconociendo, señoras. Cuando empezamos a leer cada uno de estos libros, el comparativo, o el que yo les digo, cómo nos vamos a identificar, es la actitud que ellos tomaban en esa situación de vida que cada uno le iba tocando, ¿verdad? La actitud que tenían ante la vida, así como las formas de oración y de alabanza a Dios. Entonces, estos libros poéticos, los vimos en el tema 2.1, que son los libros didácticos. Son 7 libros, señoras, y estos libros poéticos, como dice aquí, es la solución a los problemas de la vida. Nos están dando esa solución y nosotros tenemos que tomar esa actitud, ver la actitud que ellos tenían, siempre reconociendo que todo venía de Dios. Podemos clasificar estos libros poéticos en 2 grupos. El primer grupo, como libros poéticos, decimos que son el libro de los Salmos y el libro de Cantar de los Cantares. Y estos 2 libros, señoras, son una respuesta del hombre a la ley hecha oración y meditación. Y los otros 5 libros sapiensales, poéticos o sapiensales, son los libros de Job, de Proverbios, de Eclesiastés, de Sabiduría y de Eclesiástico. Estos libros es lo que la ley prescribe en forma de mandamientos, lo propone en forma de sabios consejos. Por eso la división en libros poéticos y sapiensales. Entonces, estos libros sapiensales representan la interiorización en el hombre de la ley divina. Comprender lo que Dios nos da como ley, donde podamos descubrir esa bondad descubierta mediante la razón de cada uno de nosotros y la experiencia humana que vamos adquiriendo, y cuyo conocimiento y práctica hacen sabio al hombre. Lo más importante de todo esto, señoras, es saber vivir, es decir, comportarse como es debido ante las diferentes circunstancias que tiene la vida,
desempeñando de una manera correcta, o sea, esa actitud de la vida, esa situación, diferente situación que cada uno de nosotros vamos teniendo, de una manera correcta. Esta sabiduría, señoras, que nosotros vamos adquiriendo por medio de la razón, por medio de la experiencia humana, comprendamos y entendamos que es un don de Dios y es fruto de la experiencia, de la reflexión, de todo lo que todos estos libros nos dan y nos enseñan. Entonces vemos ahora cada uno de los libros, vemos como primer libro, rápido, quisiera aprovechar el tiempo, pero ya nos comimos mucho tiempo, son muy largos, son 7 libros. El libro de Job, señoras, dice, nos presenta a un hombre de conducta intachable llamado Job, tenía una familia numerosa, tenía 7 hijos, 3 hijas, ¿verdad? Gozaba de gran prosperidad, o sea, poseía una gran cantidad de animales, de propiedades, de todo. Dice, hasta que de manera imprevista se ve sometido a una prueba terrible. Señoras, esto es lo que hay que comprender en el libro de Job. Es una prueba, no es un castigo. Él siempre, sin conocer a Dios, Job no era del pueblo de Israel. Él había oído hablar de Dios y siempre hizo obras de misericordia en toda su comunidad por todo lo que él poseía y él tenía. Pero nosotros, como dice el prólogo, como dice este libro, ¿verdad? La introducción, los lectores conocemos, porque al leer el libro, ¿verdad? Que fue ahora sí que un diálogo entre Dios y ese ángel que andaba tentando al ser humano y que le dice, ahí tienes a tu gran hombre, a Job, que todo lo tiene, por eso se porta bien. Y Dios le dice, ponlo a prueba. Entonces aquí es donde nosotros debemos de comprender que Dios no castiga, ¿verdad? La historia de Job, narrada en este libro, de 42 capítulos, es eso, señoras, es una prueba. La desventura de Job, después de gozar esa gran prosperidad, se ve reducida a nada, señoras. O sea, pierde la salud, pierde la familia, pierde todos sus bienes, pero nos lleva a reflexionar sobre la insatisfactoria que es la vida del hombre en la tierra. Eso es lo que empezamos a comprender en estos libros, señoras, que qué es lo que hace feliz al hombre. O sea, nada nos hace satisfechos, pero que entendamos que debemos comprender, que debemos analizar todo lo que viene de Dios. Narra la historia de 3 amigos que quieren hacerle conciencia a Job, decirle, si te está pasando esto es porque es un castigo, en algo ofendiste a Dios. Pero dice, sin embargo, en medio de tantas desgracias, dice, no deja de bendecir el nombre de Dios. Job, como les decía, no conoce al Señor, no es del pueblo de Dios, pero nunca se atrevió a dejar de bendecir, como dice aquí, o podemos decirlo con nuestras palabras, a maldecir a nuestro Señor. En este libro, señoras, Dios no da explicación, ¿verdad?, de por qué sufren los justos, porque conocemos a Job como un hombre justo. Aquí deja muy claro que Job, desde su ignorancia, desde que no conocía más que de oídas a Dios, no puede atreverse a cuestionar la sabiduría divina. Si le pregunta, señora, si le cuestiona y leemos el libro y decimos, es que Job dice, Dios no me escucha, pero Dios le responde. Entonces Job, restituye Dios nuestro Señor a Job en todo aquello que le había quitado. La misma esposa le decía que lo maldijera, ¿verdad? Entonces, aquí Dios no descalificó, ¿verdad? La opinión que tenía. O sea, Dios es movido por la actuación, no es movido por la actuación de los seres humanos. O sea, si el hombre se comporta mal, lo va a castigar. Si el hombre se comporta bien, vas a recibir. O sea, creían que la prosperidad de Job, los amigos cuando hacían referencia, creían que la prosperidad era porque te habías comportado bien y entonces por eso le decían, algo hiciste. Entonces nosotros no nos cuestionemos, porque es muy fácil que nosotros nos decimos, señora, si esto me está pasando, ¿qué hice yo para merecer esto? No debemos cuestionarnos esto. Esto ofende a Dios, señoras. Él obra libremente de acuerdo a su sabiduría y nadie está capacitado para juzgar su proceder.
Y Job no es reprendido, ¿verdad? En esa ignorancia, es rehabilitado, al contrario, con todos los bienes y duplicado, ¿verdad? Todo, volvió a tener más hijos, más hijas, restableció su salud y, le restituyó todos sus bienes de una manera duplicada. El siguiente libro, señoras, es el libro de los Salmos. Es un libro que contiene 150 salmos. Son cantos que encierran la lucha de la vida con sus heridas y sus triunfos. Dice, recoge las experiencias religiosas de los individuos y del pueblo de Israel. O sea, todo lo que vivió el pueblo de Israel se atribuyen a David, a Salomón, a muchas personas. Estos salmos son... Es en la presencia de Dios donde el ser humano, dice, sana las heridas y recibe la consolación divina y la inspiración para retornar fuerte a una vida diaria. O sea, todos estos salmos expresan de una manera su relación con Dios. Como les decía, hay 150 salmos, pero decimos, en la Biblia de los católicos lo conocemos como el libro de los salmos. En la Biblia hebrea es un libro de alabanzas. Y la traducción griega en la Biblia son cantos, acompañamiento de cuerdas, o podemos decir que esa es la traducción. Aquí lo que debemos, o que lo que nos hemos dado cuenta, si hemos abierto y hemos leído ese libro de los Salmos, es que traen diferente numeración. En el libro, en la traducción de los 70s traía 151 salmos, pero también en unas tradiciones empezaron a partirse los salmos, o sea, en lugar de ser un solo, lo partían en dos, y entonces por eso hay la diferencia que vemos en el libro de los salmos de nosotros, la Biblia de los católicos, que a partir de determinado salmo vemos en numeración, por decir 118 y entre paréntesis 119 o así, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que entender o comprender que el número que se coloca en el paréntesis es el texto hebreo. Muy bien. Entonces, es muy difícil identificar quién es el verdadero autor, porque les decía que hay muchos, hay inclusive salmos que dicen que uno se atribuye a Moisés, entonces, diferentes autores. La lectura y oración se pueden realizar desde dos perspectivas. Si nosotros empezamos a leer este salmo, debemos de tomar en cuenta que se obtiene un modelo de espiritualidad y la otra que se realiza desde la fe cristiana. Siempre acuérdense que al empezar nosotros a leer la Biblia debemos siempre invocar al Espíritu Santo para poder comprender y entender la lectura que vayamos a hacer. Entonces, el hebreo designa a todos los salmos como alabanza, pero tiene diferentes géneros, señoras. Por eso algunas veces los conocemos como himnos de alabanza, otros son súplicas, otras son acciones de gracias. Muy bien, rápido, nos vamos. El libro de los Proverbios. Este libro contiene 31 capítulos, ¿verdad? Y es atribuido a Salomón, a esa célebre personaje por su gran sabiduría. Entonces decimos que los proverbios son una comparación para indicar distintas clases de comparaciones. O sea, son proverbios, son sentencias, son parábolas, son enigmas. Entonces dice aquí que el libro de los Proverbios reúne varias colecciones de refranes, de poemas y de otras sentencias sapiensales. Y que la sabiduría consiste en observar cuidadosamente lo que acontece en el mundo, en sumar las experiencias de otros a las propias para encontrar lo que es provechoso e indispensable conocer para tener éxito en la vida. Entonces, la mayoría de los proverbios se extienden a todas nuestras esferas de la vida, al ámbito personal, al ámbito familiar y al ámbito social. O sea, lo que nos exhortan estos proverbios es que nos aconsejan una actuación recta y un compromiso prudente, un comportamiento prudente. Todas las enseñanzas de este libro, aunque exponen una sabiduría humanista, en el fondo instruyen sobre la forma práctica que debemos honrar a Dios. Entonces, al decir honrar a Dios, señoras, es como decir o significa temer a Dios, pero no temer en la forma de un miedo, es tener piedad, ¿verdad? Honrar a Dios, temer al Señor, tener piedad, dice, es expresar una actitud de respeto y de obediencia que se debe al Señor.
Entonces, el pensamiento de los sabios en ese entonces empezaba a dominar, señoras, la idea de lo que vemos en el libro lo que decíamos del libro de Job, que si tienes buenas acciones serás retribuido de manera abundante, y que si hay castigo es por tus malas acciones. Esta sabiduría tradicional, señoras, entra en un crisis, entonces entra en una gran crisis. Por eso dice, se nos recomienda empezar a leer una forma conjunta el libro de Job, donde ya vamos a comprender, ¿verdad? Que no podemos cuestionar los designios de Dios y que no tiene esa connotación o ese raciocinio que nosotros tenemos. Te portas mal, hay castigo; te portas bien, tus acciones son buenas, hay retribución. Entonces, aquí vamos a comprender todo esto que viene en los Salmos, leyendo conjuntamente el libro de Job y también leyendo el libro de los Proverbios. Muy bien, nos vamos al siguiente libro, el libro del Eclesiastés. Este libro del Eclesiastés, su autor, Coelet, tiene un diálogo consigo mismo. Es un libro a lo mejor complejo, señoras, dice, tiene un diálogo consigo mismo en una especie de debate interior, en busca de un sentido de la vida. Esta palabra, o el autor Coelet, dice, se deriva del hebreo, que es asamblea. Entonces podemos decir, o describe, ¿verdad?, en esta traducción hebrea, que él era el que presidía la asamblea. Podemos decir que es un predicador, y que tal vez este libro se escribió en Jerusalén a finales del siglo tercero antes de Cristo. Y en este libro, Coelet, o el autor, busca la verdad y encontrar las palabras adecuadas para poder comunicarla. Entonces, en esto de querer encontrar la verdad de las cosas, la sabiduría que Dios nos está revelando, dice, él concluye, fíjense, como que se hace una pregunta: ¿qué provecho saca el hombre de todos los trabajos que realiza en este mundo? ¿Y qué es lo que debe hacer y saber para vivir una vida plena, una vida plenamente lograda? Que podemos resumirlo, o sea, ¿qué es o qué provecho saca el hombre de todos esos trabajos para ser feliz? Vivir o tener una vida plenamente lograda, lo vemos encaminado a querer encontrar la felicidad. Entonces, este autor del libro del Eclesiastés concluye diciendo que todo es vana ilusión, porque la obra que Dios realiza en este mundo es un misterio impenetrable para los seres humanos. ¿Qué quiere decir este autor? O sea, que no somos capaces de comprender todavía, ¿verdad? Lo que nos da la felicidad, cómo es que podemos encontrar esa felicidad. Entonces, en este libro, señoras, reconoce que en cada ámbito de la existencia y de la experiencia humana existen aspectos muy valiosos, y que todos tienen un valor relativo, ya que ninguno es capaz de colmar por completo esos anhelos profundos que el hombre tiene en su corazón. Entonces, una constante del pensamiento de este libro del Eclesiastés es el carácter pasajero de las cosas, de todas las cosas. O sea, por eso dice, es vana ilusión, o sea, todo es vano, o sea, la vanidad, lo ve como vanidad, o sea, todo es vacío, todo es hueco, no tiene consistencia. ¿Y en qué consiste entonces la felicidad de los seres humanos, señoras? Y aquí debemos de comprender, fíjense, cómo en el trabajo, o el trabajo como un espacio apropiado en el que Dios nos da como regalo la capacidad de experimentar la felicidad. Fíjense, o sea, qué importante, o sea, en ese espacio, en el trabajo, yo lo diría, ahí en el lugar que Dios nos tiene como mujeres, como amas de casa, como esposas, como madres, en este trabajo que nosotros estamos realizando de animadoras, de llevar la palabra de Dios. O sea, ahí, señoras, es donde nosotros debemos y podemos encontrar la felicidad. Y que la felicidad, entendamos entonces esto, la felicidad es un don de Dios, es un regalo que Dios nos hace, señoras. El siguiente libro, El Cantar de los Cantares. O sea, es un canto por excelencia, es un libro de 8 capítulos. Aquí este libro, como dice, es un canto entre
de amor entre el hombre y la mujer. Decimos que ha podido interpretarse como una alegoría o cadena de metáforas destinadas a celebrar. ¿Qué cosa? En el Antiguo Testamento vemos la alianza de Dios con el pueblo de Israel, donde decimos, ¿verdad? Que el Señor es el esposo, ¿verdad? Y su pueblo es la esposa. O en el Nuevo Testamento, o sea, ese amor de esposos es como debemos identificar estas grandes alegorías de este libro del Cantar de los Cantares, como también conocemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde Cristo es el esposo de su amada esposa, que es la iglesia. El cantar manifiesta sacramentalmente a través del amor humano el auténtico rostro de Cristo. Entonces, este libro lo vemos que es una parábola, ¿verdad? Porque no fue escrito como un libro religioso, y es un drama representado durante un casamiento, pero pertenece a eso, a ese casamiento o a esa forma de expresar el amor, o sea, como se narra en una parábola del amor del esposo hacia la esposa, ¿verdad? Y entonces lo vemos también como un libro, como una alegoría, porque describe el amor de Dios siendo él el varón, y al pueblo de Israel como la mujer, o a Cristo como el esposo, y en el Nuevo Testamento decía a la iglesia como su esposa. Decimos que es también un libro de canciones de boda, porque es una colección de canciones compuestas, dice, para que fueran ejecutadas como parte de unos ritos matrimoniales en el antiguo Israel, y que tendrán su origen en la celebración de una boda judía, de esas bodas de 7 días que se celebraban. Pero también decimos que el libro de Cantar de los Cantares es una poesía amorosa, dice, porque contiene poemas amorosos muy parecidos a la poesía del antiguo Egipto. Nos vamos al siguiente libro rápido y decimos que es el libro de la sabiduría, que contiene 19 capítulos. Este es un libro, decimos, deuterocanónico, o sea que este libro no lo van a encontrar en la Biblia de los judíos o en la Biblia de los protestantes, y nos habla a nombre de Salomón. Se cree que también por ser libro de sabiduría y conocemos a Salomón como un gran sabio, entonces dice que en cada página se recuerda que la justicia es el fruto más inminente de la sabiduría. O sea que practicando la justicia, señoras, encontraremos como fruto la sabiduría. Dice, porque está en el origen de todas las virtudes humanas. El que nosotros practicamos o tengamos todas las virtudes humanas, siempre va a tener la justicia. O sea, se encuentra la justicia en todas esas virtudes, ¿verdad? Y en la actuación salvífica de Dios a través de la historia. O sea, este libro de la sabiduría, encontramos el destino del hombre. O sea, demostrar que la sabiduría viene de Dios, así como les decía yo que la felicidad es un regalo, es un don de Dios, también comprender que la sabiduría viene de Dios, y aquí empiezan a hablar donde se dice de la inmortalidad que Dios nos otorga. Los justos gozarán eternamente de la presencia de Dios. Este libro narra de eso y empieza a decir, recordemos nosotros, ¿verdad? Que ese era el plan de Dios. Estábamos en el paraíso, gozábamos de la vida, ¿verdad? De ese amor, de la presencia de Dios, pero debido al pecado, o sea, fuimos expulsados del paraíso y entonces se restituye, lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la... válgame, la acción salvífica de Jesucristo, ¿verdad? Que es como podemos retomar, ¿verdad? O gozar de la inmortalidad. Vamos a volver al Padre. Ahí nos vienen explicando, ¿verdad? En este libro de la sabiduría, nos dice también que resuelve de manera positiva las angustias de Job y del Eclesiastés. O sea, aquí comprendemos ese razonamiento o esa respuesta que queremos encontrar de una manera razonable el hombre, ¿verdad? Entonces dice que va resolviendo de manera positiva esas angustias tanto de Job como del autor del Eclesiastés, y que la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Y entonces también narra muy bonito, porque les decía que consta de 19 capítulos,
pero viene la sabiduría a través de la historia y entonces vienen párrafos, ¿verdad? Recorriendo toda la sabiduría que les dio en esa experiencia que recorrieron en el libro del Éxodo, o sea, en ese caminar cuando el pueblo sale de la esclavitud. Ahora, vemos el libro del Eclesiástico. Este libro consta de 2 partes y tiene 51 capítulos, ¿verdad? También es conocido Eclesiástico o Sirácida porque su autor, ¿verdad? Sirá. Entonces, la enseñanza de este libro se sitúa en la fe en el único Dios, que es el creador del universo. Está larguito, tiene 51 capítulos, ¿verdad? La primera parte nos enseña eso, la sabiduría y el honor a Dios. Y en la segunda parte, la adquisición de la sabiduría. Al final viene un salmo de acción de gracias y un poema sobre la búsqueda de la sabiduría. ¿Qué temas trae esto? Al querer encontrar la sabiduría y el honor a Dios, vamos a encontrar la fe en el único Dios, vamos a encontrar que en Israel es con quien hace su alianza, el aprecio por la sabiduría, por el templo, por el culto, las alabanzas, la acción de gracias a Dios, y ese constante amor que debemos tener, la insistencia en una vida recta, leal frente a Dios y el cumplimiento de los deberes como del prójimo. Entonces, rápidamente, señoras, concluimos con este tema. ¿Y qué mensaje nos da el conocer estos libros? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu firme. En acción, proyección y vida, empezar a leer, señoras, cada uno de estos libros, podremos comprender. ¿Alguna vez habías pensado en recurrir a los libros poéticos del Antiguo Testamento para saber cómo actuar? O sea, acuérdense que es experiencia de vida, es recorrer la historia de la salvación y cómo se fue plasmando. Entonces, ir adquiriendo, o sea, tener la actitud que ellos tuvieron, o sea, eso es lo importante, la actitud que debemos tener, y entonces comprender y saber a través de la lectura de estos libros, cómo actuar en la educación de nuestros hijos o bien con nuestras amistades o en algún otro aspecto de nuestra vida personal. Dice, analiza los consejos que se sacaron en la clase y considera cuáles pueden ser de utilidad en tu vida familiar. Muy bien. Ahora concluimos, señoras. Me da mucha pena porque nos hemos robado mucho de su tiempo y todavía, como les dijo esta Yola, hay una Biblia que vamos a rifar. Sí hay ya está los papelitos, no va a haber ruleta, pero ahorita. Primero tenemos el tema adicional que vamos a dar próximamente y el tema adicional es de la Sagrada Familia, señoras. Entonces, aquí, pues empezaríamos Sagrada Familia como modelo de toda familia y el Papa Francisco, nos dice una frase muy bonita, que la Sagrada Familia es, ante todo, un mensaje de fe. Y como lo ilustra la imagen, señoras, ya que en la vida familiar de María y José, Dios está realmente en el centro. Y ahí vemos en esa imagen tan linda cómo Jesús en el centro, en medio de ellos, dice, Dios está en medio de ellos y lo está en la persona de Jesús. Entonces, las que tuvieron la oportunidad de ver la plática, la conferencia del miniseminario el viernes, del licenciado Montes, decía que no hay una familia perfecta. Entonces, en este tema adicional, y él también tomaba referencia en base a la Sagrada Familia, este tema quiere que profundicemos sobre la vida de la Sagrada Familia, cómo eran y cómo vivían, para que sea una oportunidad de reflexión en la que nosotros la tomemos como ejemplos y podamos examinar la propia situación de nuestros hogares, o sea, cómo estamos viviendo, qué nos falta, cómo vivió la familia, la Sagrada Familia, cuáles son los valores que me están haciendo falta o que yo no estoy practicando y que necesito tener en mi familia. Entonces, y esto nos va a llevar a buscar soluciones para que nos ayuden a parecernos cada vez más a la Sagrada Familia, ¿verdad? Decimos que, bueno, vemos los designios de Dios, pero bueno, en estos tiempos, señoras, la sociedad tan cambiante, en este ritmo de vida tan rápido que vivimos, claro, estamos en pandemia y decimos, ay, no, ya estoy en mi casa. Ya hasta ahorita hay un movimientazo, seguimos viviendo deprisa.
En lo particular o en lo personal, más bien yo les decía, ay no, qué padre, estamos en casa, tenemos 1 año y pico, no he salido. Yo quisiera saber quién se ha aburrido, quién ha dicho, ay, no hay nada que hacer, porque nos frenamos de tener ese ritmo de vida tan rápido, pero seguimos teniendo ese mismo ritmo de vida. Pero señoras, aquí al decir cómo está viviendo la sociedad actual, debemos de comprender los valores que se están perdiendo, o sea, lo fundamental, el sentido como seres humanos y que está teniendo la sociedad. Y esto es lo que está pasando. Se ha desvirtuado la idea y el valor de lo que es una familia cristiana. Entonces, por eso se propone a la Sagrada Familia como modelo. Y entonces, a ver, vamos a conocer cuáles son los designios de Dios. Y decimos, Dios propuso que su hijo naciera en el seno de una familia y que ahí creciera y se formara y de esa manera se dignificara. Fíjense la palabra tan importante, se dignificara y reconociera a la familia como el lugar en donde aprendemos a amar y a desarrollarnos como persona. Por eso vamos a ver, casi al final, quisiera decirlo en 3 palabras, este tema, ¿verdad? Pero fíjense, dignificar a la familia. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo vivió al lado de José y María 30 años, porque conocemos que su vida fue de 33 años. 30 años vivió en el seno de la familia, ahí creció, ahí tuvo los valores, aprendió de José, aprendió de María, ¿verdad? Y 3 años fue la vida de su predicación. Entonces, la Sagrada Familia, formada como lo plasma ahí la imagen, son José, María y Jesús, y es un gran modelo de virtudes que debemos tener. Ahora, ¿cómo era la vida de la Sagrada Familia? Si nosotros empezamos a analizar, decimos, pues una familia con una vida cotidiana, una vida ordinaria en la que se vivían las cosas comunes del día con alegrías, pero también con dificultades. Había alegría, había mucha paz en esa familia, pero también hubo dificultades. Imagínense la gran dificultad en el momento de dudar José de la paternidad. O sea, ya no José, conocemos lo que José sintió, supo, o sea, cuando supo que María, cuando María le dice que está esperando un hijo, cuando ya estaba desposada, cuando ya estaba comprometida con José. Pero aquí, ahí en la comunidad donde vivía, o sea, dudaban de la paternidad, o sea, la pobreza en que vivieron, o sea, eso, la vida ordinaria, tuvieron sufrimientos, hubo pobreza, imagínense de repente, tienes que moverte a Belén, o sea, y allá van, o sea, situaciones de cambio que también tuvieron que adaptarse. El regreso a Nazaret, bueno, la huida de Egipto primero, el regreso a Nazaret, la búsqueda de José de constante trabajo para poder sacar a la familia adelante. Él era quien estaba al frente de la familia, ¿verdad? Como familia se enfrentaron a muchos retos y desafíos, pero siempre, señoras, pudieron superarlos. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Eso primeramente tenemos que tener como un valor fundamental o algo que imitar a la Sagrada Familia, confiar plenamente en Dios ante cualquier situación cotidiana de dificultad, pero también debemos saber apreciar esas alegrías, ese gozo y esa paz que podemos tener en nuestra familia. Ahora, acuérdense, dice, José y María aceptaban la vida como un don de Dios y se entregan completamente a cuidar, proteger, formar y educar a su hijo. Dice, recibieron a Jesús llenos de gozo y amor, protegieron su vida y vivieron en unidad y amor. Señoras, José y María, ¿quién era María? María fue consagrada, desde su nacimiento fue modelo de entrega a Dios. Fue consagrada por sus padres a Dios, fue educada en la fe. Si comprendemos o si recordamos ese sí firme y decidido que le da María, ¿verdad? Al ángel cuando viene a anunciarlo que va a tener un hijo de Dios. Imagínense las dificultades que María pensó, pasaron por su cabeza de decir, ¿qué le voy a decir a José? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Pero él dice sí, confiaba siempre en Dios. José, señoras, José era un hombre justo, pero ¿qué pasó cuando María va y le dice que tendrá un hijo? Y José sabía que todavía no habían vivido juntos. El ángel le anuncia y entonces él pensó repudiarla y dice no, ¿verdad? Entonces él acepta a Jesús como el Hijo de Dios, y acoge con amor y cuidado. Por eso ahí que lo recibieron con mucho gozo y amor y siempre estuvieron unidos. Ahora,
dice, aunque José y María fueron elegidos por Dios para cuidar de su hijo, no se les concedió ningún privilegio. Ellos vinieron y trabajaron como cualquiera de nosotros. Entonces, imagínense, ¿podrías imaginar cómo sería José y María cuando tenían al niño Jesús en sus brazos? Imagínense, o sea, ellos no se sentían privilegiados, simplemente cumplían ese gran deseo, ese privilegio de haberlos hecho Padre de Dios. Entonces decía, imagínense las pláticas entre José y Jesús ahí en el taller, ¿cuál sería lo que María y Jesús platicaban cuando él acompañaba en los deberes que María hacía? Ahora, la vida de esta familia giraba alrededor del amor de Dios y entre ellos mismos, aunque hubiera problemas y dificultades. Eso era la vida de la Sagrada Familia. ¿Qué características, si pasamos a la siguiente, tenía la Sagrada Familia? Jesús dice, José, acogió a Jesús en su corazón paternal. Lo hizo hijo suyo, lo cuidó, pero también, como dice aquí, aprendió muchas cosas de José, sobre todo referente a lo que es la religión. María, como buena madre, también dice, lo va criando, educando, y siguiendo cerca siempre al Hijo de Dios. Le mostraba su amor maternal, lo mantenía fiel, siempre estaba unida a él. Dice, seguramente Jesús le ayudaba mucho en sus labores y lo acompañaba. Y Jesús como niño obedecía a sus padres y permaneció siempre junto a ellos, dice, siempre junto a María y a José, porque ellos fueron sus primeros educadores. Y San Lucas nos dice en una cita bíblica en el capítulo 2, en el versículo 52, que Jesús aprendió de José y María el amor y respeto a los valores humanos y piadosos. Aprendió de ellos a hablar e interpretar con la oración. Adquirió la fe de sus padres, ¿verdad? Supo y aprendió a relacionarse con Dios, a desenvolverse en las sinagogas, pero este texto de Lucas nos dice algo muy bonito, que siempre acompañado por sus padres, Jesús creció en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios. Esas eran las características de cada uno de estos integrantes. Ahora, la vida familiar, la siguiente decimos, la vida familiar o de esta familia giraba alrededor del amor de Dios, pero también entre ellos mismos. Entonces, ese es un valor que nosotros debemos voltear a ver o aprender, el amor que había en esa familia, y eso es lo principal que debemos ver, qué amor hay en nuestra familia, en los integrantes de nuestra familia, porque aunque tuvieron problemas y dificultades, esta familia siempre estuvieron juntos para apoyarse. Ahora también decimos, la vida familiar, en la siguiente, fíjense, Jesús fue conocido como el hijo del carpintero, ¿verdad? Entonces, porque acompañaba a José en su taller, lo ayudaba y de él aprendió ese oficio. Cuando predicaba Jesús, en esas parábolas, en esas enseñanzas que quería transmitir, él conocía mucho de la vida doméstica y era porque lo debió haber aprendido de María cuando ayudaba a María en los trabajos del hogar. Ahora, lo que les decía ahorita, ¿verdad? Ellos supieron adaptarse o adoptar muy bien todos los cambios y planes. Imagínense, ahora se van a registrar a Belén al censo. Ahora huyan porque es perseguido por Herodes. Todos estos cambios, señoras, los aceptaron en tranquilidad o con tranquilidad y en paz. Esto es algo que debemos aprender nosotros y con mucha oración. Entonces, ante cualquier dificultad, ante cualquier cambio, debemos saber adaptarnos, ¿verdad? Haciendo oración y de una manera tranquila y en paz. Dice, ellos se entregaban a todo esto de una forma total a la voluntad de Dios y la asumían con alegría. Entonces, estos cambios, señoras, nosotros también debemos saberlos tomar o admitir como la voluntad de Dios, y entonces siempre debemos de demostrar alegría, asumir todos estos cambios, adaptarnos a los cambios con alegrías. Y pues lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que en estos 30 años de que Jesús vivió, imagínense por qué le da esa dignidad Dios nuestro Padre a lo que es la familia. ¿Qué importancia tan grande le concedió Dios a la vida familiar? Entonces,
dejémonos influenciar o veamos esa influencia tan grande sobre la vida de Jesús. Y por eso nosotros es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué debemos aprender de la Sagrada Familia? Entonces, en la última diapositiva vemos que la familia es una comunidad de vida, ¿verdad? Y de amor. Es una iglesia doméstica en la que se conoce a Dios y se aprende a amarlo. Que la familia es la primera escuela en la que se aprenden los valores morales, personales y sociales a través de los padres. Esto, señoras, esto que la familia, donde nos dice que es la primera escuela porque se aprenden los valores, es insustituible, señoras. Ahí es donde Jesús creció y aprendió, se educó como hombre, en el seno de la familia con sus padres, José y María. Y también debemos aprender la importancia de la oración y el silencio para poder descubrir la voluntad de Dios, la generosidad para aceptar esa voluntad de Dios, la disposición para cumplir con alegría y confianza plena, siempre tener esa confianza y esa alegría plena en Dios, en lo que Dios nos manda. Por eso dice aquí, hay otros aprendizajes, perdón, ya la última, ahora sí, señoras, otros aprendizajes, ¿verdad? Eso, señoras, la comunicación. La comunicación es el diálogo y la escucha. Ahorita nos decía, el silencio es donde podemos nosotros contemplar, entender la necesidad del prójimo, cómo lo vamos a poder ayudar. Esto se lleva a tener un corazón compasivo y misericordioso en ese silencio para poder escuchar ese diálogo. Y dice que podemos poner la siguiente, decir que la vida de la familia debe ser un sí constante y comprometido, un sí que debe de dar no solo a las cosas grandes y extraordinarias. O sea, vamos a decirle a Dios, sí, porque es algo grande, extraordinario. No, un sí que se debe dar a las cosas pequeñas, ordinarias de nuestra vida cotidiana, con una actitud de alegría y amor, como lo hicieron José y María en ese seno de familia, de Sagrada Familia. Siempre debemos estar dispuestos a entregarnos hasta desgastarnos, señoras, cumpliendo la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Gracias, gracias. Tenemos rápido nomás el mensaje del tema. La Sagrada Familia fue escuela y santuario en el que el niño Jesús se cultivó en el amor y respeto de los valores piadosos. Bueno, por último, concluimos con un pensamiento del Papa San Juan Pablo II que nos dice, la familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Muy bien, les dejo ya acción, proyección y vida. Y hacemos, por último, la consagración de ANSPAC, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización. Como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte en nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifique en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.